Tenemos la participación de Anne Rubenstein, trabaja en la York University y es doctora en Historia Latinoamericana, si no me equivoco, por la University of Rutgers. Siempre me cuesta, Rutgers University, ese nombre siempre me cuesta trabajo, lo siento. Y bueno, el título de su presentación, Now Playing at the Cine Teresa, Move Theaters, Male Sexuality and Gay Identity in Mexico City After 1960. Muy bien. Thank you. I did my best. Bueno, y yo voy a hacer lo mismo, pero en español. Bueno, hoy estreno en el Cine Teresa, salas cinematográficas, sexualidad masculina y identidades gays en la Ciudad de México después de 1960. La Ciudad de México después de la Revolución tenía una vida urbana abarrotada. El impresionante crecimiento de la capital había revisado su habilidad para proveer vivienda y servicios, además de estar cuidadosamente vigilada. El Distrito Federal ofrecía muy pocos espacios que escaparan de la supervisión de la Iglesia Católica o del Estado mexicano. En este contexto, las salas cinematográficas eran el más importante de este tipo de espacios para los chilangos. De la década de 1920 en adelante, solían utilizarse como locaciones en las que los habitantes de la ciudad podían trasladar la intimidad de sus vidas. Las familias se reunían ahí para cenas dominicales, las prostitutas se encontraban con sus clientes, los políticos llevan a cabo reuniones clandestinas y no clandestinas y las parejas jóvenes se corteaban. Ya en la década de 1960, ciertos cines de México urbana habían adquirido la mala fama de ser puntos de encuentro para hombres gay, al mismo tiempo que el cine ocupaba un espacio privilegiado en el imaginario que compartieron. Durante los siguientes 50 años, escritores mexicanos, desde pornógrafos amateurs hasta reconocidos novelistas, frecuentemente describieron las salas de cine como sitios tanto para el despertar sexual gay como para la formación de su identidad. Y al mismo tiempo, los salones de cine también sirvieron como sitios para la educación sexual heterosexual. Al mismo tiempo, algunos cines se convirtieron en célebres espacios para el despliegue de la sexualidad masculina en otras formas. Los hombres homosexuales sabían que en el centro histórico de la Ciudad de México, el Cine Teresa era, más que cualquier otro lugar, el punto de encuentro ideal. Más allá de ser un espacio para la expresión sexual, se convirtió en un centro de comunión, especialmente en los años que van de 1995 a 2010, en que el cine exhibía pornografía heterosexual. Ya sea como habitantes de la ciudad, hombres homosexuales o aficionados del cine, diversas identidades se entrelazaron en la Ciudad de México después de 1960 y el Cine Teresa era al mismo tiempo el perfeccionamiento y el punto de llegada de este proceso de hibrididad identitaria. Los cines eran lugares en los que la vida sexual de los hombres adultos comenzaba no porque proporcionaron una iniciación física en la sexualidad, sino porque permitieron que los hombres se imaginaran como seres sexuales. Esto puede ser cierto sin importar la preferencia sexual que eventualmente cada uno de ellos imaginó. Aclarado lo anterior, pienso que es valioso examinar, aunque sea de manera breve, la forma en que un cine en la Ciudad de México se convirtió en parte de numerosas experiencias en la cotidianidad de muchos hombres homosexuales, así como un espacio para la comunidad gay masculina. Bueno,
Y esto nos lleva al Cine Teresa. Cine Teresa. Un lujoso edificio Art Deco cercano al centro de la Ciudad de México que abría sus puertos en 1939. Durante 55 años, en los que soportó terremotos y turbulencias políticas, brindó de 2 a 3 funciones diarias y ofrecía boletos que valían para presentaciones dobles de películas de estreno usualmente hechas en Hollywood. Durante las primeras décadas de la existencia del Cine Teresa, una entusiasta audiencia llenaba los 3,000 asientos de la sala los sábados y domingos y algunas noches también entre semana. Sin embargo, una serie de transformaciones en la historia global, historia económica global, los medios de comunicación transnacionales y en la cultura mexicana confluyeron para el declive de los palacios cinematográficos del centro histórico hacia 1970. En primer lugar, para la década de los 50, la época dorada de la producción cinematográfica en México había llegado a su fin y ninguna película hecha en México después de 1960 se comparó en número a la audiencia que acudió en su momento a ver aquellos clásicos, lo cual refuerza un patrón ya existente de estratificación de la audiencia en diferentes cines, localizados frecuentemente en diferentes zonas de la ciudad. En lugar de la separación por áreas dentro del mismo cine, eso era el patrón normal antes de esta época. En segundo lugar, en 1978 ya era posible captar señales de televisión con el equipo básico en cualquier parte del país y las cadenas de televisión suministraron una buena cantidad de películas de la Edad de Oro que llegaron directo a los hogares, centrales de autobuses y peluquerías, lo que hacía que las películas que se realizaban en aquellos años parecían de menos calidad y más pedestres de lo que en realidad eran. Aunque, a decir verdad, eso sí era la era del churros. Bueno. Por último, la constante expansión económica, algunas veces llamada milagro mexicano, terminó abruptamente con las crisis petroleras de mediados de los 70, lo cual sacó a mucha gente de la clase media y en consecuencia redujo la audiencia de los caros estrenos de películas importadas, al mismo tiempo que aquellos enormes cines viejos representaban gastos de operación cada vez más altos. Desafortunadamente, para los cines del centro histórico de la Ciudad de México, estas transformaciones globales coincidieron con un reordenamiento de espacio local. A partir de la década de 1940, la clase profesional y la élite de la Ciudad de México habían migrado al lujoso sur de la ciudad, donde estamos, dejando al centro a los turistas, los pobres y los bohemios, incluyendo a aquellos que ostentaban la etiqueta rural de raras, término que podría ser traducido como queer. Ya para la época del terremoto, en 1985, el centro de la ciudad mantenía en su paisaje arte y arquitectura de importancia global, incluyendo edificios que habían servido como vivienda o lugares de trabajo a través del tiempo. De hecho, continuaba siendo la sede de poder política mexicana e incluso financiero. También era un núcleo de importantes medios de transporte. Sin embargo, el centro histórico de la ciudad ya no era hogar de los ricos y poderosos, ni servía como destino turístico de importancia. Al contrario, alojaba y servía de sustento para un amplio sector de clase trabajadora y gente de escasos recursos, como lo había hecho por siglos, y desarrolló una reputación de lugar sucio, proclive al crimen y peligroso. Hacia 1960, poco antes de lo que sucedieron en todos estos cambios, cierta área del centro histórico se había establecido como un núcleo genuino de la contracultura y como la atracción turística que ofrecía una experiencia bohemia para la gente respetable de clase media, la zona rosa.
Además de sus otras funciones, la zona rosa también se convirtió en el punto de reunión para las comunidades queer rara de la Ciudad de México. Sus bares, cafés, restaurantes, plazas y tiendas ofrecieron, para los hombres homosexuales en particular, la posibilidad de conocerse y de pasar el rato juntos de manera relativamente segura. Cines como el Teresa en proximidad a la zona rosa también compartieron esta función social y, en consecuencia, afrontaron desafíos para su reputación como espacios públicos respetables, como para integrar una clientela que comenzó a reducirse en comparación con las audiencias públicas de otros cines en la misma época. Los cines del Centro Histórico de la Ciudad de México enfrentaron serios retos en este periodo por razones tanto locales como globales. Algunos se adaptaron a las cambiantes circunstancias al reinventarse a sí mismos para atraer nuevo público. Esto lo hicieron de dos maneras. En primer lugar, recortaron los costos y minimizaron los riesgos. Por ejemplo, los dueños del Palacio Chino dividieron su enorme sala con una sola pantalla en salas más pequeñas, mucho más pequeñas, de tal manera que pudieron llenarlas con menos gente y satisfacieron a diferentes públicos para diversos géneros de cine de bajo presupuesto, ya fuera mexicano o extranjero. En segundo lugar, las salas cinematográficas se quedaban en el centro de la ciudad, pudieron sobrevivir, proyectando películas que no podrían ser vistas ni en la televisión ni en otro foro público. La exhibición de películas extranjeras cultas, no de Hollywood, pero cultas, así como de cine experimental, fue uno de los métodos utilizados. La programación de películas pornográficas fue otro. Este último fue el camino que escogió el Cine Teresa. Así pues, después de 1985, el Cine Teresa se convirtió en un sitio para el comercio sexual que proyectaba películas subidas de tono. No comenzó la exhibición de películas abiertamente pornográficas hasta 1995 aproximadamente. Para este momento ya se había vuelto una presencia visible en la ciudad, incluso para muchachos y hombres jóvenes que nunca habían entrado. Un residente de la Ciudad de México en 1979 recuerda a Teresa vívidamente como parte de su educación sexual. Y la original de este comento es en inglés y voy a darle en inglés, lo siento. Pero, I grew up in San Pedro de los Pinos. My family did not frequent downtown except to buy us kids video games. Back in the 80s, 90s, downtown was the best place to buy consumer electronics or feuca. The most easy and direct way to get in and out downtown is Eje Central. For reasons that escape me, my parents did not like to spend more time in downtown than the absolutely necessary. I guess they considered it crowded and dangerous. Of course, the Cine Teresa is hard to miss if you're coming into downtown through Eje Central, especially back then for the suggestive titles in its marquees, e.g., Duro de Mamar, Colegios en Celo, etc. The titles were complemented with very explicit posters outside the movie theater. I always made efforts to look at them through the car window, ashamed yet fascinated. I used to wonder what it would be like to be inside that place. Not that I wanted to venture inside, though. The people outside loitering looked scary to me. La presencia de la familia en esta historia, al igual que en las otras narrativas, que no son citadas, hay páginas que no van a oír en esta presentación, y incluso esos. Otras narrativas sobre la experiencia de cine. No es algo inusual cuando se trata de hacer recuentos sobre las cines como lugares de la educación sexual y moral en México. En particular, la presencia de mujeres de la familia y en algunas ocasiones de parientes fictivas protegía y permitía el desarrollo de la vida gay y masculina en la Ciudad de México, como ya lo he señalado Víctor Macías González, por ejemplo, en su última presentación en LASA, por ejemplo.
Bueno, de forma similar, proclamarse a sí mismo como admirador de alguna actriz o cantante o entrar en el cine mostrando pornografía heterosexual como en el Teresa era otra manera de invocar la presencia de mujeres como protectores de los deseos y actos homosexuales. Por supuesto, siendo pragmáticos, no hay un método más efectivo para excluir a las mujeres de espacio público que dejar en claro que se va a proyectar pornografía y que todos los que entran en este espacio estarán aquí viendo pornografía. Otra presencia femenina en el Cine Teresa, la vendedora de boletas con la expresión distante que sonríe fríamente a los hombres que compraban entradas y querían bromear con ella. La mujer de la taquilla aparece en múltiples recuentos de los últimos años de los cines, quizás desempeña una función retórica en estas narrativas como actriz invitada a un mundo moralizante o en los juicios dentro de las cabezas de aquellos que asistían al cine. Una historia nostálgica acerca de una tarde de invierno en el Cine Teresa con compañeros sexuales anónimos comienza con un recuerdo sobre la abuela del autor, quien había estado allí de joven cuando el cine recién había abierto sus puertas y que habían vuelto en un par de ocasiones como parte de las citas que tuvo con el hombre que se convirtiera en el abuelo del autor. De esa manera, el autor invoca una presencia femenina mucho más cálida de carácter no sexual, que sirve como contrapeso a las diosas blancas de la pantalla y a la adusta cara de la vendedora de boletas en la entrada. Al cruzar las puertas del cine, aquel que compraba un boleto caminaba sobre un pasillo curvo. Ok, 5 minutos. Bien. Bueno. La cantidad de tiempo que los hombres pasaban en el cine, al parecer, no tenía relación ni con el comienzo ni con el final de las películas que se proyectaban. Más bien, prefieren entrar cuando les parecía conveniente y abandonar la sala en el momento en el que se sentían listos para irse. De forma similar, las visitas de los asistentes al Cine Teresa no se programaban para coincidir con el estreno de nuevas películas. De hecho, la única manera de averiguar si el Teresa estaba ofreciendo alguna nueva cinta era echar un visitado a la marquesina o escuchar a alguien que lo hubiera hecho, debido a que ninguna publicación de circulación nacional o local aceptaría anuncios del Cine Teresa después de 1988. Para su parte, parece que la gerencia no se molestó en anunciar el cine en espacios clandestinos ni en los medios queer o cinefilios. Parece que quienes operaban el Teresa, al igual que aquellos que los auspiciaban, comprendieron que la experiencia de visitar este cine en particular podría llevarse a cabo fuera de los horarios y programas regulares de la cartelera. Así, el fin del Cine Teresa como espacio para los hombres gay provocó conmoción entre hombres homosexuales y otros chilangos. Eso es el interior del Cine Teresa y Cine Teresa interior y hoy, o bueno, más o menos hoy. El fin de Cine Teresa con teléfonos celulares. Existieron muchas razones, tanto locales como globales, para que el Teresa se convirtiera en un cine porno frecuentado por hombres gays. Su cierre 15 años después también se debió a causas regionales y transnacionales. El desarrollo de nuevas tecnologías, incrementó la sociabilidad de las experiencias en torno al cine. La historia cinematográfica global está disponible para quien se interese en ella, libre de la influencia mediadora de expertos tal como curadores, programadores de series y películas, así como los profesores de estudios cinematográficos. Lástima. Cualquiera que quisiera convertirse en un historiador de cine o en un crítico de películas solo tenía que montar su propia revista hecha a base
base de fotocopias o eventualmente crear su propio blog. Las familias podían escoger sus películas favoritas para verlas una y otra vez en la sala de su casa, en lugar de depender de las opciones que ofrecía la televisión abierta o de paga. Los fans solitarios de géneros, películas, directores, creadores y estrellas más obscuros podrían encontrarse con sus similares en la red. Y como dice la canción, The Internet is for porn. Durante los pasados 20 años, las personas que querían hacer, consumir y intercambiar tantas imágenes como historias pornográficas, podrían hacerlo de manera fácil, barato y relativamente seguro para su sustento o reputación sin tener que abandonar su casa. Así, el tamaño, la complejidad y la sofisticación de las audiencias para las películas creció rápidamente con la expansión de los medios digitales. Pero al mismo tiempo, el crecimiento de los medios de comunicación digitales aceleró una tendencia que había comenzado con la televisión, separó aún más la experiencia de ver imágenes en movimiento de la experiencia a asistir al cine. En el principio, como hemos visto, esto disminuyó a la esencia a cines respetables. Después, los cines cultos, pero finalmente, incluso aquellos salas de cine que se habían convertido abiertamente en espacios sexuales comenzaron a verse afectados por la competencia no solo de pornografía, que ahora podría verse en privado y que estaba disponible en puestos de periódicos, videoclubes y eventualmente en Internet, y más aún por los sitios web y las aplicaciones móviles que permitieron a las personas en busca de compañeros sexuales encontrarse de forma rápida y fácil. Estos cambios globales en los patrones de consumo de medios y en la formación de públicos se interconectaron con circunstancias locales como el terremoto del 85 y la reorganización de espacio en la ciudad durante las administraciones neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. Nuevamente, los encargados de la planeación urbana comenzaron a promover el centro histórico como un lugar de recreo limpio, seguro y respetable para turistas ricas y la élite de negocios mexicanos. Este nuevo desarrollo incluyó a los cines. Algunos fueron renovados y convertidos en nostálgicos sitios de interés turísticos para mostrar el era dorado de arte mexicano y la arquitectura de mediados del siglo XX. Otros fueron demolidos y dejaron de espacio para hoteles boutique, restaurantes exclusivos y museos privados, o al menos para formas de comercio mucho más respetables que la exhibición de películas de bajo presupuesto. Las comunidades gays y lésbicas y transgénero y todo de la Ciudad de México también pasaron por un proceso de transformación. Se mantuvieron arraigadas más o menos en las mismas partes de la ciudad en las que habían echado raíces antes del terremoto. Sin embargo, sus posiciones sociales cambiaron radicalmente gracias a los crecientes niveles de activismo y de visibilidad que ganaron frente a sus vecinos heterosexuales. El Cine Teresa, que hizo que mucha gente heterosexual fuera consciente de la posibilidad de que hombres podrían tener relaciones sexuales con otros hombres, fue parte de este proceso de visibilización, de la misma forma de lo que el Internet. Al igual que el centro histórico, algunas comunidades lésbico-gay en México tuvieron el impulso hacia la respetabilidad y algunos de sus miembros reaccionaron para apoyar con mayores o menos niveles de entusiasmo. Es posible apreciar un punto crucial de inflexión en este proceso con la legalización de los matrimonios de personas de mismo sexo en la capital del país en marzo de 2010. Sorprendentemente, el Cine Teresa se mantuvo sin funcionar por largo tiempo. Finalmente cerró sus puertas de forma definitiva en julio de 2010, después de una polémica lucha sobre su valor como ícono local y como institución cultural.
El argumento gira en torno a la respetabilidad, algunas veces de manera explícita, como lo declaró un antiguo vecino del Cine Teresa a un reportero. Se comenzó a proyectar pornografía por necesidad económica, pero este tipo de películas también tiene su público y este también es respetable. Todo en vano. La fachada de Cine Teresa permanece, pero el edificio alberga actualmente medio docenas de pequeñas tiendas de teléfonos celulares. Muchas gracias, Anne. Nuestra siguiente ponente, Ageeth Sluis, si lo pronuncié razonablemente bien. Trabaja en la Butler University y es doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Arizona. Su ponencia se titula Promiscuidad, Projecting Pornography, Mapping Modernity and Sexualizing Space. Bueno, yo sé, sí, era Promis Ciudad y me gustaba, pero bueno, hubo un cambio de última hora, así pasa en este mundo. Y te cedo el micrófono, querida. Muchísimas gracias. ¿Puedo oírme? Sí. Ok. Entonces, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a ustedes de estar aquí y organizaciones de coloquio en incluirme. Y también yo tengo una confesión, es que un pecado grande. Es que ahora mi presentación, la mayoría parte es en inglés. Lo siento mucho. Mi culpa totalmente, es que no entendía. ¿Un poquito más? Sí, ok. Sí, ok. Entonces, la introducción y conclusión es en español, pero el resto es en inglés, lo siento. Entonces, Promis, Ciudad o Promiscuidad, proyectando la pornografía, cartografía de modernidad y la sexualización del espacio. DEA, Semanario Moderno, empezó como una de las revistas más atrevidas de la Ciudad de México desde el año 1934, hasta se prohibió Lázaro Cárdenas como pornografía en el año 1937. Junto con las narrativas explícitas como La Cita, que es un pequeño parte del texto aquí. Cada edición de DEA tenía una variedad de fotos de mujeres ligeras de ropa o desnudas. Entre las fotos más comunes en cada edición eran las en donde los cuerpos femeninos se posaban como parte del paisaje urbano, como en extensión de los edificios más importantes de la Ciudad de México. Aquí preguntamos las imágenes que usan el cuerpo femenino con monumentos nacionales y espacio urbano se puede decir sobre el sexo y la ciudad en México postrevolucionario. Según el trabajo de Elizabeth Gross y Doreen Massey, que dicen que el concepto de place o como lugar o sitio y género son mutuamente constitutivos, mi trabajo examina la articulación entre una ciudad encarnada, el deseo sexual y las normas de género que cambiaba después de la revolución y con la entrada del capital global al principio del siglo XX. En aquel momento, una élite que acaba de obtener el poder de gobernar después de la revolución, se quería fortificar y civilizar la Ciudad de México dentro de una serie de reformas urbanas y obras públicas como parte de su preocupación con la presencia de mujeres en espacios públicos como problema social. Y, ¿sí? ¿Más? Una más. Sí, esas son algunas de estas fotos. ¿Una más? Okay, so a little bit about the magazine Vea. Featuring short articles on sports, celebrities, theater, cinema, lifestyle, and other aspects of popular culture, it was presented as an entertainment magazine.
Indeed, the emphasis was to be on frivolidad, frivolity, so explained the editors in the first issue, which would remain within the bounds of discretion. While this at times involved satire and caricatures of political figures, Vea's humor consisted mostly of cartoons that evolved around sexy young women, generally actresses, and played on sexual double entendres. Even if serious descriptions of steamy sexual encounters like La Cita, that you just saw, comprised much of Vea's written material, evocative accounts clearly meant to arouse bodily passion. Its overarching aim, and indeed its validation for existence, was to be playful innocence. Considering the tension between Vea's explicitly sexual narratives and its focus on frivolous entertainment, how can we read the images that often physically connected the two on the magazine's pages? Representative of larger transnational distribution of networks showing sexy women, it relied on stock imagery and narratives largely imported from the United States that were meant to titillate through the power of suggestion rather than expose the public to shocking material. Its lore often consisted more of what remained hidden and was untold than what was actually revealed. Besides photographs of showgirls clearly borrowed from US publications, Vea introduced Mexican nudes also as artistic studies. Can you do the next one? Thank you. By actual and hopeful art photographers, such as contemporary art photographer Agustin Jimenez y Ortega and house photographer Cesar here. Hence, Vea's rendition of nude bodies was safely anchored within the confines of contemporary notions of beauty and art. What is particularly interesting, however, is how Vea both envisioned and produced female nudity in an urban setting. The majority of women were depicted in fairly active positions, sitting, standing upright, or otherwise in motion, dancing, walking, strutting. Can you go back to the, thank you, like this one. Okay. The October 1934 and August 1935 editions clearly illustrated Vea editors conceptualized the built environment of Mexico City in terms of feminized landscapes that adorned the Ciudad de los Palacios. In these images, the city becomes a stage where girls in suggestive underwear strike streetwalker poses, and fully nude women dance energetically in front of famous landmarks, such as the Palacio de Bellas Artes. The representation that, according to the caption, invites readers to contemplate the sumptuous Palace of Fine Arts in admiration of the Escultura Cuerpo de Irma, okay, not only suggests an intimate relationship between female bodies and buildings, but also attempts to insert a commotion into the rather static cityscape. Vea's bodies were the bodies of the chica moderna, not the passive female bodies that dominated much of 19th century art, such as the classic erotic figures of reclining odalisques. Vea also proposed a modern aesthetic movement in embracing new visual techniques that add to the sense of movement and modernity, in embracing photomontage and innovative techniques championed by art photographers and political vanguard publications alike. Vea's editors placed the nude girls squarely within the political and artistic landscape of modernity. Vea's girls were in movement in more ways than one, and it was this movement that was understood, or that the editors tried to communicate to its audience as modern, positive, lighthearted, and thus non-threatening. Despite Vea's focus on innocuous entertainment and desired modernity, it, like other magazines of its kind, faced tenacious resistance from Mexico City's morally minded inhabitants. Representing a broad ideological spectrum, women's groups were actually the most vocal opponents of pornographic magazines. Not only the powerful damas católicas, but also women of vastly different ideological convictions deemed the magazine indecent and offensive. These groups petitioned President Lázaro Cárdenas in objection to the accessibility of Vea and El Mora, another magazine deemed pornographic, that were sold everywhere in broad daylight.
As pornography constituted a crime, the president ordered the Department of the Federal District, the DDF, to enforce the law, after which the judicial police removed several publications from the street in early 1936. However, renewed complaints about new copies of Vea inundating the Centro pointed to the fact that the president's ordinances proved difficult to enforce and pornography was difficult to bar from the streets. By the end of 1937, the Legión Mexicana de la Decencia denounced the magazine at the Federal District Attorney's Office on obscenity charges due to its photographic nudes. So not the texts, but the photos were deemed offensive. President Cárdenas banned Vea, and its editor-in-chief was briefly imprisoned. While it's important to note that for the reasons for the overt censorship of Vea are multiple and complex, the crossing of gender and class lines, I believe, constituted a crucial element in what earned Vea its pornographic label. Its identification that what was in good taste, decent, artistic, and subsequently of value certainly was meant to resonate with an upper class and middle class audiences, well-educated, probably white or mestizo, male readership in the capital city. Yet the fairly low price of 15 centavos an issue and the vending of copy on very busy street corners in the city center would suggest that Vea was readily visible, if not available, to a larger audience without discrimination on basis of class, age, ethnicity, or gender. As Walter Kendrick and Lynn Hunt have demonstrated, the rise of pornography in Europe was closely linked to heresy, philosophy, science, and the search for individual freedom. Especially in its political character when criticizing absolutism, such as the case of the infamous Marquis de Sade. In Mexico, political satire was interwoven with eroticism through burlesque theater that integrate the idea of social criticism would go hand in hand with female nudity. So with its ties to dissent and iconoclasm, knowledge of sex was thought to be dangerous to the established order, and hence was off limits to the general public, but especially the lower classes and women. Moreover, revolutionary official discourses echoed traditional forms of femininity, including feminized landscapes, as part of an appropriate national identity, with the result that modernity based on women's sexual liberation became harder to place. Could do the next one. Oh, sorry, one more, yeah. By the 1920s, representations of female nudity that were deemed acceptable, even aesthetically refined, when tied to the world of art and contemporary practices pertaining to the cultivation of physical health. In order to maintain respectability, however, artistic and athletic nude bodies had to be contained in their proper place. For art, athleticism, as well as nudism, this place necessarily was located outside of the ideological, if not physical, realm of the city. Many artists and revolutionary ideologues proposed that Mexicanidad resided in what I call camposcape, a visual vocabulary of an anachronistic and often feminized and racialized countryside tied to ideas of national authenticity. From the perspective of debates over national identity, female nakedness embodied in modern, urban, and androgynous-looking bodies formed a stark contrast to the idealized traditional female nudity tied to indigenous women embedded in camposcape. So much of the revolutionary didacticism of the muralist movement, for instance, drew on a modernist nostalgia for shared origins that proposed a highly gendered configuration of space. Diego Rivera, here, artistic invocation of tropical indigenous South as a return to paradise, for instance, equated the female nude indígena with the campo. While Mexico, as other countries, had a long-standing tradition of using female figures to symbolize the nation, Rivera's nude mestizas and indígenas became central tropes within a new nationalist iconography that reinforced the stereotype of women as timeless nature. Rivera's work at the Autonomous University at Chapingo, for instance, understood by most art critics as
exemplary of the height of Mexican muralism, celebrates the female form as an allegory of the earth, the nation, and timeless space, such as in the liberated earth. Artistic camposcape also informed much of Mexico City's press coverage of nudism during the early 1930s. In many ways, Mexican popular press treatment of nudism functioned as a parallel discourse to pornography that established acceptable forms of visual nakedness that Vea's editors believed they could safely draw on. Early stories, while cautious in tone, portrayed nudism in a positive light, emphasizing the health benefits, high moral character, and physical and spiritual beauty of its practitioners. Reporters, for instance, described the strange quality of sunburned skin as, quote, a type of fabric covering the body, communicating that nudists and by inference colored bodies were not really naked. Instead, nudism elevated the beauty and harmony of the human form when positioned in nature. Reporters proposed that stripped from eroticism, nudity was the vehicle to perfect physical and mental health and was the only way to combat the onslaught of prohibitions, complexes, and clothes that were believed to deform the body. So instead of the unhealthy, sinful pornography desire for naked bodies, man was to, quote, regard his nudity with the same indifference as do the animals. According to these kinds of popular portrayals, this pure, harmonious state of nudity could only take place in the countryside. By the mid-30s, major Mexican newspapers reports invoked discourses of a pastoral utopia reminiscent of a Garden of Eden when describing nudist colonies in Mexico. Nudism told the press that the movement represented an absolute return to nature in order to free the body and the ailments that plagued modern society. All one needed was the curative workings of nature and, quote, unlimited space to move in, free from society with its sophistication and decadence, its dark houses, tight clothes, and pessimistic and cowardly people who feared their bodies. Mostly because it was contained to the campo. Oh, wow, okay. Mostly because it was contained to the campo, social commentators cautiously supported the movement in Mexico, including Salvador Novo, by the way. Very interesting. Okay. To go back to Vea, considered pornographic by many women's organizations, Vea's use of visual discourse nonetheless articulated the city as female space. The eroticized bodies of the nighttime stage connected the broad daylight of the Zócalo, the National Palace, the National Cathedral, Chapultepec Palace, and the Palace of Fine Art, as we said, as well as the first landmark Art Deco high-rise El Nacional. Depictions such as these might have presented the frivolous element hinted at by Vea's editors, yet must have been understood within the context of changing gender roles and women's liberation of the 1920s and 30s. I'm going to skip over some of this because most of you know this. Most of you know that, of course, the 1930s were a very tumultuous time in women's organization and especially for the vote. So I think we need to put Vea and it being banned within that context as well. Also, what happened at the same time in a magazine that did not get banned was, for instance, Mujeres y Deportes, which was not as bad, and Detectives, which was actually very heavy on sensationalistic and reporting on crime. And there, female nudity became oftentimes a stand-in, a visual stand-in for portals to the underworld, excuse me. And there were a lot of stories that revealed how these places that looked very innocent during the day, actually at night, you know, were populated by these very dangerous women and with their dangerous bodies, made Mexico City, in the Centro specifically, a very dangerous space. So again, this really clashes with, can we go back to the first one? Image.
Yeah, that's fine. It very much clashes with these kinds of this kind of imagery. I'll just skip to the conclusion. Okay. En fin, preguntamos lo que puede decir las creaciones de Bea de deseo, el espacio feminizado y el diálogo entre los dos, las relaciones entre el sexo, la ciudad y las subjetividades revolucionarias en la Ciudad de México. Revistas como Bea se unían a la Ciudad de México con ideas transnacionales del principio del siglo XX que decían que la liberación sexual de las mujeres era una parte muy importante de la modernidad cosmopolita. Con su énfasis en cuerpos desnudos femeninos que eran erotizados y comodificados como parte de la construcción de la ciudad, Bea nos enseñó cómo la visibilidad junto a la invisibilidad de las mujeres en espacios públicos era una medida de la modernización de la capital. Sin embargo, como la prohibición de la revista nos explica, también Bea creó una imagen de movilidad de las mujeres en la ciudad capitalina que luchó contra las visiones de nacionalismo revolucionario, el nuevo proyecto del Estado para mujeres y aspiraciones feministas. Bea juntaron la sexualidad femenina y los espacios cívicos, especialmente los monumentos capitalinos, que formaban parte de las ideas de una nueva mexicanidad y el poder del Estado, y como consecuencia cambió y subvirtió las ideas sobre la esfera pública y gobernación urbana. Gracias.